Muy buenos días, estamos comenzando Agenda Económica a esta hora de la mañana. Son las 8:01 a comenzar esta jornada de día martes 26 de julio. Gracias por acompañarnos a esta hora. Comenzamos estos 30 minutos de información especializada en materia económica y financiera con nuestro resumen de noticias, donde vamos a adelantar los temas que estaremos revisando el día de hoy. Vamos a comenzar nuestro resumen viendo qué es lo que ha ocurrido con el dólar en las últimas horas, en una semana que va a ser muy especial para el tipo de cambio en nuestro país. Venimos de semanas en las que ha tenido cambios bien relevantes, fundamentalmente porque había una tendencia al alza que el día viernes recuperó el dólar, superó los 950. Bueno, ayer cayó más de 17 pesos y cierra nuevamente por debajo de ese límite. Sin embargo, la semana va a estar marcada por algunos hechos bien puntuales. Por ejemplo, la decisión de tasa de interés de referencia por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, que sin duda va a ser uno de los elementos importantes para entender hacia dónde se encamina el tipo de cambio en nuestro país. O por otro lado, también el Banco Central implementa algunos cambios, sobre todo en los montos que va incorporando al mercado en este plan para poder fortalecer el peso chileno. ¿Qué es lo que han planteado los analistas? ¿Qué factores hay que mirar durante esta semana para el tipo de cambio? Es lo que les vamos a contar en minutos acá en Agenda Económica. Por otro lado, hablaremos también de datos del royalty que está vigente en nuestro país, más bien, para ser precisos, del impuesto específico a la actividad minera. Hay datos bien interesantes que arroja la operación Renta. La semana pasada hablábamos precisamente de los resultados de la operación Renta con los datos comerciales del año 2021. Y estos datos para el impuesto específico a la minería revelan que se alcanzó una cifra récord de recaudación. Más de 1.300 millones de dólares recaudó por este concepto solamente, sin considerar otros tributos que paga la minería, en un dato que nos acerca mucho a los objetivos que se está planteando la propuesta, la reforma tributaria para este año. Y en ese sentido es bien revelador el dato porque muestra que con precios altos del cobre, con la estructura tributaria actual, podríamos acercarnos a esas metas de recaudación, quizás sin necesidad de aumentarlo, a pesar del espacio que hay precisamente para recaudar más desde la industria. Vamos a estar revisando en unos minutos lo que muestran los datos de la operación Renta 2020. Por otro lado, hablaremos también de la reforma al sistema de pensiones. En una nota que hemos preparado vamos a revisar cuáles son las reacciones que hay a las primeras luces que se conocen sobre este proyecto. Por ejemplo, a la definición sobre el destino de los 6 puntos de cotización extra que plantea esta iniciativa. Quedan pocos días además para conocer el proyecto, la propuesta completa en materia previsional. Agosto es el mes en el que se van a conocer estos detalles y cuando además ya han decantado algunos de los conceptos que se recabaron en los diálogos sociales convocados por el gobierno. Vamos a estar revisando esa nota en unos minutos más acá en CNN Chile. Y por último, hablaremos también en nuestra edición del día de hoy de las tasas de créditos de consumo, que han ido subiendo con fuerza en uno de los principales efectos que ha generado el aumento de tasas por parte del Banco Central. Se nota principalmente en este segmento que ha llegado ya a un 29%. Ese es el costo de los créditos hipotecarios por estos días. Esto, como decíamos, bien claro de la estrategia que está tratando de desplegar el Banco Central, sobre todo para encarecer el crédito a corto o mediano plazo. Los detalles los vamos a revisar en unos minutos. Vamos a otro tema, 8:07 para hablar del royalty minero, no de la discusión que se va a dar en el Congreso, sino de los resultados que ha mostrado el sistema tributario para las grandes empresas mineras
el año 2021, con los datos comerciales del 2021, porque en el contexto de la operación Renta y la publicación de esos resultados, el Mercurio trae hoy día el detalle precisamente de cuánto se recaudó por este impuesto específico a la minería. 1.360 millones de dólares fue la recaudación, de acuerdo a lo reportado por el Servicio de Impuestos Internos. No se había registrado nunca un nivel tan alto de recaudación, con un crecimiento además de 220%, que claro, suena como un salto enorme, y lo fue precisamente porque el 2020 el precio del cobre había estado en niveles muy bajos con el inicio de la pandemia. El 2021 supone un crecimiento acelerado. El promedio del precio del cobre fue de $4.20 la libra, y eso explica entonces que se alcanzará este nivel récord de recaudación de 1.360 millones de dólares, que se compara con los 425 millones recaudados el año 2020. ¿Y por qué es relevante este dato? Bueno, porque se acerca también a las expectativas que habrían de recaudación por concepto del nuevo royalty minero, el que se está discutiendo en el Congreso, cuando ya esté en régimen aquel sistema, si es que se aprueba con las condiciones o las características que tiene al día de hoy, en torno a los 1.500 millones de dólares. Es bien relevante ese antecedente para la discusión, pensando en que hoy día, con el esquema que ya tenemos, nos podríamos acercar a esa meta de recaudación. Aquello no significa que no se puedan realizar cambios, evidentemente, en la estructura tributaria nacional. Sin embargo, da pie para una discusión quizás más profunda respecto a cuáles son los objetivos de recaudación que tiene el proyecto y a cuáles son los mejores mecanismos para alcanzarlo. En eso pareciera haber consenso de que hay espacio para recaudar más por parte del Estado respecto a la actividad minera, sobre todo con los precios que se están viendo por estos días. Si bien en los últimos 2 meses el precio del cobre ha ido cayendo, de todas maneras las perspectivas de precio promedio para fines de año siguen siendo altas, lo que augura nuevamente una recaudación positiva para este 2021 por parte de la industria minera. Bueno, hablemos de la reforma del sistema de pensiones. Agosto es la fecha que se ha autoimpuesto el gobierno para la entrega de esta reforma, la segunda en importancia probablemente por la envergadura que tiene para el gobierno durante este año 2022. Va a ser un enorme desafío legislativo, considerando que 2 gobiernos consecutivamente han fracasado en su intento de llevar adelante una reforma al sistema de pensiones. Y ya en la medida en que se van conociendo algunos detalles, por ejemplo, respecto a dónde se van a destinar los 6 puntos de cotización extra, surgen también algunas tensiones, las primeras discusiones antes de que comience el debate oficial en el Congreso. Paloma Ávila reportó este tema y nos cuenta más en la siguiente nota. Poco se sabe todavía, pero ya surgen las primeras dudas. El proyecto de reforma previsional del gobierno debiese ingresar al Congreso las últimas semanas de agosto. Aún así, los primeros detalles salieron a la luz. La principal novedad, el nuevo componente solidario colectivo, compuesto por un 6% de cotización adicional con cargo al empleador. Estamos asumiendo por tercera vez, y esperamos cumplir en esta tercera oportunidad, un desafío tremendamente importante de dejar atrás un sistema que verdaderamente no era previsional, sino más bien de ahorro forzoso, que no obtuvo buenos resultados para nuestros pensionados, que discriminó por mucho tiempo a nuestras mujeres y que las sigue discriminando, a tener un sistema verdaderamente previsional de seguridad social. Según las primeras informaciones, al menos la mitad iría a capitalización colectiva, es decir, ahorro pero no individual, y el resto para reparto inmediato y mejorar las pensiones. Así solo se garantiza la propiedad y la herencia sobre los fondos de capitalización individual del 10% y no del nuevo 6%. No me incomoda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque creo que es un aporte aparte de lo que tú siempre cotizaste. Yo puedo morir mucho antes de que me jubile, entonces obviamente que tiene que ser heredable para la familia más cercana. Creo que nosotros los jóvenes debemos apoyar a la gente adulta que tiene malas pensiones, porque los jóvenes del futuro nos van a apoyar a nosotros. Opiniones divididas, al igual como ocurre en el Congreso, donde expertos anticipan un arduo debate. La pertenencia será de seguro una traba importante, considerando que, según una encuesta entregada por la Asociación de AFP, cerca del 90% de los chilenos quiere que los fondos sean de su propiedad.
El gobierno no puede pretender llevar este nuevo 6% de cotización extra a este fondo común porque no es lo que quieren los trabajadores. Los trabajadores lo que quieren es que esta cotización extra vaya a su fondo de capitalización individual. Sabemos que la derecha va a defender el interés del empresariado por sobre el bienestar de las personas, como ha sido la tónica. Así que fácil no va a ser la tramitación. El proyecto del gobierno va en contra de la libertad de los trabajadores para elegir qué hacer con sus fondos, pues todo lo envía a fondos colectivos y solidarios. Si considera la solidaridad para los actuales jubilados y para las mujeres, si considera el financiamiento tripartito, más recursos para el sistema, y si considera la libre elección en el componente individual, yo creo que sí tendría los apoyos en el Parlamento. Además de la propiedad, el proyecto es criticado también por otras razones. La principal apunta a que este nuevo 6% podría representar un impuesto al trabajo, incentivando la informalidad y menores cotizaciones. Mediante un trabajo informal, uno pudiera evitarse ese pago adicional del 6% y ya sea bien o aumentar el ingreso líquido informal, ¿no es cierto?, no tener que aportar a este fondo. Eso también desde el punto de vista de quien ofrece trabajo, desde el punto de vista de quien contrata a las personas, también tiene que evaluar si es que efectivamente ese 6% adicional, cuánto le encarece su contratación. Otro obstáculo sería el envejecimiento de la población, puesto que para los entendidos el aumento de pensiones no sería sostenible en el tiempo, ya que se proyecta que la población jubilada sea superior a la fuerza de trabajo. La única parte de la cual podríamos hacer una objeción es este componente de reparto que utilizaría parte de estas cotizaciones para el pago de pensiones actuales. Esto porque el proceso de envejecimiento de la población impide que ese componente sea sostenible en el tiempo. Sistema de reparto solidario del que se alejan cada vez más algunos países por las mismas razones, adoptando sistemas de pensiones basados en cuentas de ahorro personal y priorizando muchas veces el financiamiento a través de impuestos generales. 8:14, vamos a otro tema para contarles que los créditos de consumo siguen subiendo, de la mano, por supuesto, del alza de tasas que ha implementado el Banco Central para combatir el ciclo de inflación. 29,03% es el registro promedio del sistema de referencia, digamos, que se ha visto en la primera quincena del mes de julio. Es el nivel más alto para este indicador de tasas de créditos de consumo desde el año 2014, de acuerdo a la información que entregó el Banco Central y que actualizó el día de ayer. Como veíamos, desde agosto del año 2014 que no se veía un registro tan alto, cuando en ese entonces había llegado a un 29,38%. Claro que en un escenario bien distinto. Hoy día estamos viendo niveles de tasas de interés del Banco Central que no se veían desde comienzos de la década del 90. En el caso de los créditos comerciales a empresas, las tasas han llegado a un 14,59% desde el año 2008 para este segmento, que no se veían niveles tan altos también en este sentido. Un dato bien relevante pensando en los problemas de financiamiento que pueden tener las empresas al día de hoy y los efectos que esto tiene también en la actividad económica. Por otra parte, la tasa para los créditos hipotecarios no ha subido demasiado a pesar del alza del Banco Central, 4,31%. No ha habido mayores variaciones respecto a lo que se había visto a comienzos de 2022. Sigue siendo, eso sí, un nivel mucho más alto respecto a lo que se había visto en 2019, cuando las tasas incluso llegaron a estar por debajo del 2%, esas tasas más largas. De todas maneras, el efecto de la tasa de política monetaria del Banco Central en los créditos de consumo, según distintos analistas, todavía podría seguir subiendo y aún llegar más a niveles más altos debido al esfuerzo que está haciendo el Banco Central precisamente por ajustar las expectativas en torno a la inflación de largo plazo. Bien, 8:16, nos vamos a ir a una pausa. Seguimos adelante con más informaciones aquí en Agenda Económica. Espérenos.
Bien, ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica para analizar un tema bien interesante del que ya hemos conversado en otras ocasiones, pero con datos más frescos podemos tener una mirada respecto a lo que está ocurriendo con el emprendimiento en nuestro país. El Centro de Estudios de Ipsos ha realizado este análisis por varios meses en el tiempo, no solo acá en Chile, sino también a nivel mundial. Eso nos permite una perspectiva ya comparada también y es interesante ver cómo Chile presenta niveles de espíritu emprendedor que son bien altos en comparación a otros países. ¿Qué es lo que ocurrió en la pandemia también con este tema? Es lo que vamos a conversar a continuación. Estamos en contacto con Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenos días. Hola, buenos días, Sebastián. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias por conversar con nosotros. Alejandra, bueno, es bien interesante este dato porque nos da algunas luces respecto a lo que está ocurriendo con el emprendimiento, al menos la percepción que tienen los chilenos al día de hoy respecto a este tema. ¿Qué nos muestran los números y qué es lo que ha ocurrido en el contexto de pandemia o pospandemia con el emprendimiento en Chile, Alejandra? Bueno, lo primero que nos muestra este estudio es que en Chile el espíritu emprendedor está muy extendido. Ajá. De hecho, somos el 7º país que declara mayor emprendimiento, haber emprendido una o más empresas alguna vez en la vida en forma autónoma, ¿no es cierto? Pero además, 8 de cada 10 personas de la población declaran o que han emprendido o que han tenido interés de emprender. Entonces, hay un potencial ahí muy importante en la población nacional que como expresa el título del estudio, dice un potencial sin explotar, porque lo descubrimos y se magnificó también, creció en contexto de pandemia. Dicen sin explotar porque el espíritu emprendedor no se refleja todavía quizás en el número de emprendimientos formales. ¿Por qué hablan de ese potencial, Alejandra? Porque hay mucho interés en emprender por parte de las personas, pero sin embargo se percibe en general, no solamente en Chile, esta es una investigación que se hizo en 28 países, se percibe un contexto bastante adverso. Entonces hay interés, pero en general la sensación en Chile y en el resto de los países es que hay muy poco apoyo por parte del gobierno, programas fuertes que apoyen al emprendimiento, un contexto económico bastante adverso, ¿no es cierto?, con las tasas de interés, con inflación, no sería, sino que jugaría en contra de avanzar en el emprendimiento. Y lo otro, un importante cuestionamiento también al apoyo que entrega el sector privado. En general, tanto especialmente de apoyo para el emprendimiento, en términos de nuevos empleos, en términos de creación, en términos de innovación además, porque el emprendimiento no solamente es tradicional, sino que implica en muchos casos innovación, mejoras y necesita un apoyo fundamental tanto de parte del gobierno como de privados. Sí, claro. Ahora, Alejandra, lo interesante es que ustedes tienen un seguimiento de esto, ¿no? Porque han hecho el estudio por largo tiempo. ¿Hoy día se ve un escenario más favorable o menos favorable para el emprendimiento, al menos en la percepción que tienen los encuestados, ¿no? De acuerdo a lo que está ocurriendo a nivel macroeconómico? Porque vemos que hay un proceso, por ejemplo, de inflación muy alta que puede ser quizás un desaliento. Vemos que las perspectivas de crecimiento para el próximo año no son las mejores tampoco. ¿Eso ha movido la aguja en términos de lo que se muestra en este estudio? Mira, hay elementos que se mantienen constantes, como la sensación de bajo apoyo. El cuestionamiento que hay hacia los gobiernos de los 28 países medidos en general se mantiene constante y no hay mucho movimiento. Ha bajado la sensación de apoyo de parte de los privados. Entonces ahí hay un elemento crítico. Pero claramente el contexto cambió. Tenemos la guerra de Ucrania, tenemos, ¿no es cierto?, toda esta crisis de la economía que estamos observando a nivel mundial, los efectos de la pandemia. Ahora, sin embargo, hay que establecer que la pandemia también tuvo un efecto catalizador. De alguna
alguna manera generó un punch, impulsó a todas aquellas personas. Había muchas personas que tenían mucho interés en emprender, que lo habían pensado previamente, y el efecto pandemia, el verse, ¿no es cierto?, limitados en horarios de trabajo, en poder salir, especialmente aquellos que trabajaban en forma independiente, implicó que avanzaran en sus emprendimientos. Que si bien dicen, solamente un tercio reconoce que la pandemia fue el elemento que los llevó a pensar en un emprendimiento, la mayoría de ellos dice que efectivamente, y de ellas dice que efectivamente en el pasado ya venían considerando avanzar en el emprendimiento. Entonces lo que tenemos es que la mayoría de las personas que iniciaron un negocio propio alguna vez en la vida, en realidad lo hicieron 6 de cada 10 de ellas, lo hicieron en contexto de pandemia. Ajá. ¿Y eso determina el tipo de emprendimiento, Alejandra? Ustedes analizan también qué características tienen en general estos emprendimientos, ¿no? ¿A qué rubros están? ¿Qué formatos se utilizan? ¿Eso ha determinado entonces las características de los emprendimientos que se desarrollan acá en Chile, por ejemplo? Sí, claro, mira, y ahí estamos al debe, ahí hay posibilidades todavía de transformación, ahí es cuando se nota que falta ponerle apoyo, generar mecanismos, porque lo que nosotros estamos observando que en el caso de Chile solamente un tercio de los emprendimientos se corresponden al formato online, es decir, servicios, asesorías, o entrega de productos, venta online en general. Estamos muy lejos de lo que acontece con otros países, hay países como Alemania, la India, Malasia, pero además en Cono Sur, en Sudamérica, está el caso de Brasil, donde hay muy alta presencia de emprendimientos online. Nosotros estamos todavía en un contexto que es bastante clásico, servicios entregados personalmente, productos que se entregan personalmente, manufactura. Estamos en un emprendimiento muy tradicional aún. ¿Y eso en comparación a otros países muestra una estructura más tradicional que la de otros, por ejemplo, acá en la región, ¿no? Porque quizás compararse con Europa puede cambiar mucho los parámetros. Claro, pero tienes el caso de Brasil. Y Brasil es interesante porque Brasil tiene dos elementos. Primero, mucho elemento de innovación, mucho emprendimiento en formatos en canales online, ya sea para la entrega o por la naturaleza misma del emprendimiento, pero lo otro que tiene un elemento que es importante. Y aquí se notan, aquí se expresan las demandas y se expresa también los riesgos que tiene el emprendimiento en Chile. Y es que, mira, a nivel global, 6 de cada 10 emprendimientos no solamente pandemia, sino que se han iniciado alguna vez, digamos, en la vida, 6 de cada 10 se mantienen activos. Esta cifra en Chile, primero, los emprendimientos son más recientes, pero segundo, solamente 48% de los emprendimientos en Chile se mantienen activos. Y en Brasil las cifras son mucho más altas, están más cercanas al 60%. Entonces, si nos salimos de otros escenarios, en general el contexto global pareciera ser bastante más favorable para el emprendimiento, para la mantención, para el éxito, que lo que estamos observando en Chile, pese a que en Chile hay mucho interés y podríamos decir, hoy hay un espíritu emprendedor en hombres y en mujeres que ha crecido en el tiempo claramente. Sí, ¿y hay alguna distinción entre hombres y mujeres en Chile, Alejandra? ¿Algunos rasgos que se identifiquen más de acuerdo al género? Sí, no tenemos el dato específicamente para Chile, ahí recibimos un dato que es global, no estamos lejanos claramente de esa tendencia. A ver, los emprendimientos son principalmente masculinos, ¿ya? Pero en el tiempo, lo que hemos detectado, Chile entró en la medición del año 2020, este estudio sobre el emprendimiento Ipsos lo ha aplicado al 2018, el 2020, ahora el 2022. Primero es que en los grupos donde más ha crecido el emprendimiento, no solamente como espíritu emprendedor, como interés de emprender, sino con experiencia emprendedora efectiva, primero es en las mujeres. Entonces esa brecha respecto de los hombres se ha ido cortando. Segundo, la generación Z, digamos, los millennials, ¿ah? Entonces, este grupo ha avanzado fuertemente hacia los emprendimientos más que otras generaciones. Pero hay algo que también es interesante, que el emprendimiento se veía en el pasado como experiencia que estaba muy radicada en los grupos de niveles socioeconómicos medios o altos, y va aumentando la cantidad de emprendimientos en los niveles socioeconómicos más bajos, en las personas de menores grados de estudio. Entonces, ahí habla también de elementos de focalización que han permitido que otros grupos, ¿no es cierto?, en el caso de las mujeres, en el caso de niveles socioeconómicos más bajos, accedan a las experiencias emprendedoras. Entonces, ahí eso te demuestra que cuando hay políticas públicas, cuando tienes apoyo a la persona emprendedora, tú logras hacer despegar estos grupos. Sí, y generar cambios efectivos, ¿no?, para ir desarrollando el ecosistema emprendedor en nuestro país también. Alejandra, muchas gracias por compartir estos datos con nosotros esta mañana, es muy amable.
Que estén muy bien, Sebastián. Gracias, chao, buen día. chao. Chao. Bien, 8:30, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En minutos comenzamos Noticias Express junto a Fresia Solto. Que tengan buen día.